Hoy nos encontramos nuevamente para hablar de ciencia. Vamos a hablar de física, pero algo más específico, los circuitos en serie y circuitos en paralelo. Imagínate si este bombillo se quita o de pronto se quema, pues la corriente cuando esté circulando por este alambre no va a pasar, no sigue su recorrido porque hemos quitado este bombillo. Por lo tanto, este no va a prender. Esta es una de las características de los circuitos en serie. Dos bombillos están colocados en serie cuando uno está a continuación del otro, así como lo estamos observando acá. Este es un circuito en paralelo. Observa cómo es el camino de la corriente. En este caso, la corriente se bifurca y pasa por cada uno de los bombillos. Ahora imagínate lo siguiente, ¿qué podría ocurrir si este bombillo se quita o se quema? Pues cuando la corriente va por acá, si baja por acá, este bombillo sí va a prender. Este lógico no prende si está quemado, pero este no tendría ningún problema y sí prendería, porque la corriente ha seguido dos caminos. Aquí tenemos los dos circuitos nuevamente por donde circula la corriente. Al presionar el interruptor, pues se han prendido los dos bombillos. Este es el símbolo para el interruptor. Este sería el circuito real de la vida diaria, pero el esquema que vamos a manejar para la gráfica, la situación planteada en nuestros ejercicios, va a ser este otro. Recordemos que este es el símbolo de una resistencia cuando estos son bombillos, pero hay una más general que ya manejamos en la clase pasada y te la recordaré más adelante para las resistencias. Si en este caso, para estos circuitos en serie, quitamos un bombillo, vamos a ver qué pasa con el otro bombillo. Deja de funcionar, no hay paso de corriente. Y aquí podemos entonces ya observar los esquemas de circuitos eléctricos sencillos y el tema de hoy de circuitos en serie y en paralelo. Aquí este circuito está abierto porque el interruptor pues está separado de este borne. Este es el esquema para ese tipo de circuitos. Si el circuito está cerrado, pues es presionar el interruptor. En nuestro caso, se cierra el interruptor y hay paso de corriente. Bombillo apagado, bombillo prendido. Si tenemos circuitos en serie, un ejemplo de circuitos en serie es este, y un ejemplo de circuitos en paralelo. Observemos que la intensidad de corriente pasa por el bombillo número 1 y también pasa por el bombillo número 2. Pero nosotros también podemos hacer combinaciones de circuitos en serie y paralelo, y a eso se le conocen como circuitos mixtos. Este bombillo con respecto a este otro está en serie, pero este con respecto a este otro están en paralelo. Y este es el esquema correspondiente. Vamos a intentar hacer la conexión de unos circuitos en serie y unos circuitos en paralelo. Entonces intentemos hacer este esquema. Aquí se proporciona el voltaje que me lo representa la batería. Este es el interruptor y aquí tenemos las dos resistencias. Entonces intentamos hacer este circuito en serie. Sacamos un alambre, lo unimos al borne al otro borne,
Podríamos fácilmente llegar hasta acá, pero como tenemos un interruptor, entonces sigamos el esquema y sigamos el esquema. Si hemos realizado la conexión en serie correctamente, pues esperamos que estos bombillos funcionen, se prendan. Es algo que hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer una conexión en nuestra casa. Vamos a activar el interruptor. Exacto. Funcionan los dos bombillos, tienen muy buena intensidad. Esa intensidad me la está demostrando este color amarillo intenso, apagado, prendido. Ahora intentemos hacer este otro circuito de una conexión en paralelo. Entonces, si están en paralelo, lo más sencillo es cogemos esto y sacamos el otro alambre y ahí están los dos alambres en paralelo. Ahora lo unimos a la batería para que circule la corriente del interruptor y hacia la batería. Ahora presionamos y vamos a ver si todo funciona bien. Ellos deben prender. Si no, pues puede ocasionar un cortocircuito aquí o tal vez no van a funcionar. Miremos. Exacto, han prendido. Si observas, otra de las características o diferencia entre circuitos en serie y paralelo, aparte de las que ya vimos hace rato, es la intensidad lumínica. Observa que los circuitos en serie, aquí ellos alumbran más que en este otro caso. Está muy tenue la luz que emiten estos dos bombillos. Entonces la intensidad lumínica es mayor en los circuitos en serie y la intensidad lumínica es menor en los circuitos en paralelo. Cosas como esta, más lo que te mencioné hace rato en las anteriores diapositivas, son detalles que debe tener un técnico electricista en la casa. ¿Qué tipo de instalaciones debo hacer yo en mi casa para que todo funcione correctamente? ¿Será que debo hacer circuitos en serie o circuitos en paralelo? Aquí solamente estamos manejando bombillas, pero también podemos cambiar estas bombillas por una grabadora, el equipo de sonido, el televisor. Entonces habría que ver qué conexiones internas debemos realizar nosotros. Y algo para que te pongas a pensar es las luces de Navidad. ¿Qué tipo de conexión tienen las luces de Navidad? ¿Será que son conexiones en serie o serán en paralelo? Piensa las características que hemos manejado hasta ahora y deduce. Vamos a ver otras características ya un poco más profundas desde el punto de vista matemático sobre los circuitos en serie. Aquí tengo entonces un circuito con 4 resistencias. Te había mencionado que un bombillo se puede representar como un círculo con una X, como lo vimos hace rato, pero esta representación es más general para las resistencias. Nosotros de aquí en adelante vamos a trabajar con este tipo de simbología para las resistencias. Aquí se está aplicando una diferencia de potencial, un FEM o voltaje. Circula una corriente, ya sabemos que sale del polo positivo y debe llegar al polo negativo. Si la corriente va a circular por estas resistencias, si de pronto esta se quema, ya sabemos qué va a pasar con las otras, no va a haber flujo de corriente, por lo tanto no se van a prender. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Estas resistencias yo las puedo cambiar por otras resistencias de otro valor. Por ejemplo, esta resistencia puede valer 2 ohms, esta puede valer 3 ohms, esta 5 ohms y esta 7 ohms. Yo puedo cambiar estas resistencias por una resistencia que es la resistencia equivalente. Y a esa resistencia equivalente pues equivale a la suma de todas estas resistencias. Al cambiar todas estas resistencias por una resistencia equivalente, convierto este circuito, llamémoslo complejo, circuito en serie,
por un circuito más sencillo. Y ese circuito sencillo sería este, donde también tenemos la misma diferencia potencial, la intensidad de corriente y lo cambiamos por su resistencia equivalente. Que ya te había dicho, en nuestro caso para los circuitos en serie sería la suma de la resistencia 1, 2, 3 y 4. Esto es un circuito más sencillo que el anterior. La corriente que circula por todo el circuito pues es la misma para cada resistencia. O sea que la corriente que pasa por la resistencia 1 vale I sub 1 para la resistencia 2, I sub 2, etcétera, etcétera. De esta manera, la intensidad de corriente total pues es la misma intensidad que le llega a cada una de las resistencias. La diferencia de potencial. Se puede calcular la diferencia de potencial o voltaje total. Se puede calcular como la suma de los voltajes para cada una de las resistencias. La resistencia equivalente, que ya te lo había explicado, es igual a la suma de las resistencias que hay en el circuito, hasta una resistencia enésima. Los circuitos en paralelo, le aplicamos una diferencia de potencial, un voltaje, circula la intensidad de corriente. Si esta bombilla se llega a quemar o esta resistencia se llega a quitar, pues viene la intensidad de corriente por acá, fácilmente ella pasa por este sitio y esta va a funcionar, esta dejaría de funcionar. Resistencia 1, resistencia 2, pero yo estas dos resistencias también las puedo cambiar por una resistencia equivalente y convertir este circuito complejo nuevamente, paralelo, en uno más sencillo. Y el circuito sencillo sería este, diferencia potencial, la intensidad de corriente y lo reemplazamos el anterior por una resistencia equivalente, convirtiéndose en un circuito más sencillo. A diferencia de del anterior circuito en serie, pues aquí la intensidad de corriente total equivale a la suma de las intensidades que le llegan a cada resistencia. El voltaje total es el mismo voltaje de cada resistencia. Y la resistencia equivalente se puede calcular de esta manera. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 más 1 sobre la resistencia 4, etcétera, etcétera. Esto significa que debes recordar, repasar cómo es que se suman fraccionarios para obtener la resistencia equivalente. Pero también nosotros podemos hacer combinaciones de circuitos en serie y en paralelo. Por ejemplo, esta resistencia con esta otra están en paralelo, pero esta con esta se encuentra en serie. Es más, estas, así como lo estoy mostrando, están en serie, pero esta con esta está en paralelo. Y a esto se le llaman circuitos mixtos o combinados. El proceso que sigue ahora es realizar ejercicios para la mejor comprensión del tema. Cualquier duda, estoy atento para solucionarte y orientarte